Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. He titulado este estudio El amor santo y las tribus perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús en Mateo 16 le dio instrucciones a sus discípulos diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué esta restricción? Hay un suceso en del Evangelio de Mateo 15, del 21 al 28, que nos ayuda a comprender. Dice que Jesús fue a Tiro y a Sidón y salió al encuentro una mujer cananea, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no contestó y los discípulos le dijeron: despídela, porque va detrás de nosotros gritando, dando voces. Él contestó: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos que en el plan de Dios hay un orden. Vino el Señor Jesús a las ovejas perdidas de Israel en primer lugar, a los judíos. Pero la mujer se arrodilló y le volvió a insistir: Señor, socórreme. Él contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella respondió: pero aún los perrillos comen de lo que cae de las mesas de sus amos. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde ese momento. La fe de ella permaneció a pesar de las negativas. El interés por la sanidad de su hija hacía que ella fuera humilde. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús era la única respuesta a su necesidad. Ella no era quisquillosa. Acá en México, en el centro de la República, hay personas que se sienten de todo. No sé cómo habrían reaccionado ante esta situación. Jesús aquí mostró a los discípulos la prioridad que Dios Padre, en su amor santo, le concedió al pueblo de Israel en este plan universal de la salvación. Lucas 19:10 menciona: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Aquí vemos el eterno amor santo de Dios hacia Abraham, a quien él le prometió bendecir con una descendencia que no se iba a poder contar, como tampoco se puede contar las estrellas o la arena del mar. Él declaró que en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra, y todas sus promesas se cumplen. A pesar de cualquier obstáculo, las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Quién son las tribus perdidas de la casa de Israel? Bueno, después de que murió Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos partes: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, con su capital Samaria, que duró 149 años, abarcó 10 tribus de Israel, con Jeroboam como rey. Este Jeroboam, en cuanto fue rey, inmediatamente expulsó a los levitas. Levantó 2 becerros, uno lo colocó al norte, en el territorio de la tribu de Dan, otro lo colocó al extremo sur, en Betel. Cuando hizo eso, muchos lo abandonaron, sobre todo los levitas, y emigraron al sur, se unieron al reino del sur, que comprendía las 2 tribus de Judá y Benjamín. Miren, nada sucede de la noche a la mañana. Al paso del tiempo, ambos reinos se apartaron del camino del Señor, quebrantaron sus leyes
y el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. Más tarde también el reino del sur fue llevado por los babilonios cautivo. Pero ellos, el reino del sur, volvieron a su tierra gracias a que Dios usó a Ciro el Grande para esa tarea. Sargón, rey de Asiria, se llevó a 27,290 cautivos israelitas y los puso en Jalal, Jabor y en las ciudades de los medos, y Samaria la repobló con gente de otras naciones. Estos datos los encontramos en Segunda de Reyes 17 del 24 al 29. Así fue como las tribus comenzaron a mezclarse ahí entre las naciones donde ellos habían sido arrojados, y fueron perdiendo su identidad, perdieron sus costumbres, perdieron todo, su identidad sobre todo. A Dios ya lo habían dejado antes. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, nos manifiesta ese amor santo y eterno de Dios por sus hijos. Les voy a dejar esta cita para que ustedes lo lean en su casa, porque en realidad es todo el capítulo. Pero en el 11 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Le llama a Israel virgen. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, y disfrutarás de ellas. Porque habrá días en que clamarán los guardas del monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jehová con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín representa a las 10 tribus. Continúa: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, le redimió de mano del más fuerte que él. ¿Qué sucedió para que Dios hablara de esta manera al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Dios los había castigado, Dios los había entregado al enemigo. Sucedió que Dios escuchó el clamor de los perdidos. Él dice del 18 al 19 los versículos: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú, Jehová, eres mi Dios. Porque después que me aparté de ti, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Qué tremendas palabras que muestran un corazón contrito y humillado, como Dios espera. Algunas personas, cuando les va bien, olvidan que en otro tiempo les fue mal. Otras no, otras recuerdan, tienen presente si hay algunas cosas que corregir y tratan de hacerlo. Dios escucha siempre el clamor de las personas que se arrepienten
de haber pecado contra él. De esto da testimonio la palabra de Dios en muchas citas. Bueno, aquí el profeta continúa diciendo, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Estas son palabras de Jehová. ¿No es niño en quien yo me deleito? Desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. En aquel tiempo, dice Jehová, después en versículos del 30 al 31, encontramos su respuesta. Yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. He aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con los dos reinos. Los cristianos por lo regular, cuando pensamos en el pueblo de Dios, solo tomamos en cuenta a Judá y nos olvidamos de las tribus perdidas. Ni las tomamos en cuenta, pero ¿saben qué? No están perdidas en el corazón de Dios. No están perdidas, están esparcidas. Así lo ve el Señor, las ve esparcidas por todo el mundo, mezclado su ADN con todas las razas que existen. Continúa 32 al 33. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y en su corazón las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo para mí. Bueno, aquí hay una explicación a cosas que no entendíamos, pero en Hechos 13, del 16 al 37, el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, nos lo explican de una mejor manera. ¿Qué mejor que el apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente en la ley, celoso de Dios? Ellos, Pablo y Bernabé, fueron a Antioquía de Pisidia, y ahí en la sinagoga, cuando tuvieron tiempo para hablar, Pablo dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, porque ahí se encontraban judíos y gentiles en esa ocasión en la sinagoga. Y comienza a hacer un recuento de la historia de Israel, que los va a ir conduciendo hasta Jesús. Dice: el Dios de Israel escogió a nuestros padres y los enalteció, siendo ellos extranjeros en Egipto. Con brazo levantado los sacó, los llevó por el desierto. Menciona también la repartición de las tierras, menciona al profeta Samuel, a David y su descendencia, que conforme a la promesa levantó de ella a Jesús por Salvador a Israel. Menciona a los judíos y a sus gobernantes que al no identificar a Jesús, ni recordar las profecías que habían dado los profetas, lo condenaron a muerte. Pone énfasis en el evangelio de la promesa hecha a sus padres, de que levantaría un ungido de los muertos. Y entonces cita el Salmo 2, que habla del reino del ungido de Jehová. Os daré las misericordias fieles de David, dice. Y también hace alusión al Salmo 16, en donde David dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y les asegura: mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción. El evangelio del reino es el evangelio de la promesa
para los judíos. El Salmo 2 prueba que Jesús era santo aún al morir en la cruz. Por eso fue que su cuerpo no vio corrupción. Y continúa aún hablando a los judíos, el apóstol. Deben saber, hermanos, que por medio de él les anunciamos perdón de pecados y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados en él. Ahora es justificado todo aquel que cree. Y explica cómo la desobediencia del pueblo de Israel vino a ser la bendición para los gentiles, para todas las naciones. Cuando Asiria llevó cautivas a las 10 tribus de Israel, estas se mezclaron con las demás tribus y naciones, se gentilizaron. Su ADN se extendió alrededor del mundo. Mucha gente ni siquiera sabe que desciende de las tribus perdidas de Israel. Ya sea, pero puede ser que tú seas descendiente de las tribus de Israel. Pero ya sea que sí o que no, lo importante es que el evangelio del reino venidero, el reino de los cielos, se ha acercado y tú puedes tener parte en ese reino. Pero sin fe en el Señor Jesucristo, sin aceptarlo como Salvador y Señor, nadie podrá tener vida eterna. Dice la palabra del Señor que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, pero es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. El pecado, si no es perdonado y si no es expiado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, permanece. El pecado se aferra. El pecado se queda si no es reconocido y expiado, como lo acabamos de ver. Después del tremendo mensaje del apóstol Pablo, al salir de la sinagoga, los gentiles le rogaban que a la siguiente semana volviera otra vez para seguir enseñándoles. Y muchos judíos y prosélitos piadosos lo seguían. Pablo y Bernabé los animaban, les exhortaban para que permanecieran en la gracia de Dios. ¿Saben, hermanos? La gracia de Dios mantiene humilde y unida a la persona con el Padre. La siguiente semana, casi toda la ciudad estaba ahí para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver la muchedumbre, se llenaron de celos. Entonces rebatían y contradecían a Pablo, blasfemando. No aceptaban que los gentiles fueran incluidos en el plan divino. Pablo, yo iba a decir frustrado, porque cualquiera se sentiría frustrado, dijo, era necesario que la palabra de Dios la recibieran ustedes primero, les dijo a los judíos, pero puesto que la desechan, no se juzgan dignos de la vida eterna. Entonces nos volvemos a los gentiles, porque nos mandó el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, ya se imaginan, se regocijaban, glorificaban al Dios y la palabra del Señor. Y dice aquí esta cita, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ordenados se refiere a orden. Un orden que ya Dios había establecido desde el pasado. Primero los judíos, después los gentiles. Algunos cristianos piensan que los judíos no se van a salvar. Pero ya hemos visto aquí a través de este estudio que Dios hizo un plan, lo tenía previsto desde el principio. Pablo en Romanos 9, 4 al 5 nos recuerda
que del pueblo, se refiriéndose al pueblo de Israel, del pueblo son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de su linaje, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, los judíos van delante, ese es el orden. Efraín, las 12 tribus como nación, son para el Padre como su hijo primogénito. Nosotros somos adoptados. Cuando un gentil escucha el mensaje de la palabra del Señor, se entrega a Dios, nace de nuevo, es probable que sea de las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque su ADN se va a reflejar en la respuesta inmediata para Dios. Recordemos, Dios lleva a cabo sus planes y propósitos y la historia y la palabra nos lo confirman. Este era un misterio. Vamos a ver lo que hizo Pablo, lo que les dijo para aclararlo. Dice Romanos 11, 25 al 32. No quiero que ignoréis, y aquí se está refiriendo a los gentiles, no quiero que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la envidia, los celos, la arrogancia, esos no andan en burro, esos llegan rápido. Dice, no quiero que sean arrogantes con el endurecimiento en parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y siguió diciéndoles Pablo, en cuanto al evangelio, son enemigos por ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ustedes eran desobedientes y han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y así que son desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, también alcancen misericordia ellos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué mensaje! Revelador, educativo, transformador. Bendito sea el Señor, porque pensó en todos y extiende su misericordia a los que se arrepienten y tienen una fe firme como aquella fe de la mujer cananea que iba detrás del Señor Jesús. Solamente Cristo es el camino al Padre, no hay otro camino. Si tú ya compartiste el evangelio del reino con tus seres queridos y aún no se han decidido, aún no han escuchado, aún no han abierto sus oídos, comparte este mensaje del amor eterno y santo de Dios que se debe extender a todo el mundo. Y si ya son salvos, entonces pues regocíjate como se regocijaban los gentiles cuando escucharon por primera vez la palabra del Señor. Y alabemos y démosle gloria al Dios que vive y reina para siempre. Dios te bendiga.